los 10.000 de facturación recurrente con la agencia, siendo poquitas personas en el equipo. ¿En qué momento tú decidiste decir, yo soy freelance, pero tengo que montarme algo porque no doy abasto o porque estoy cansado de trabajar tanto? Eso al final es un poco de FOMO, ¿no? De miedo de perderte algo que te podría ayudar muchísimo, te podría aumentar la productividad por dos, etcétera. Al final he visto que tienes publicaciones con mucha interacción, que al final en LinkedIn es complicado. Estamos aquí en un nuevo podcast con Cristian, que es experto del SEO y nos va a contar toda su experiencia en el mundo del SEO como autónomo y todo lo que tiene que ver con ello. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal, Dani? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nada. Y nada, lo primero que quería que hicieras es que te presentaras, que nos cuentes qué es lo que haces, a qué te dedicas y qué haces en tu día a día. Venga, pues ahora la mayoría del tiempo lo que hago principalmente es SEO, que sería trabajar una parte de marketing que consiste en posicionar webs en buscadores, principalmente Google. Pues si tú, por ejemplo, te estás comprando una zapatilla Nike de color rojo para hombre, pues que aparezca mi proyecto o el proyecto de mi cliente para que tú pinches, llegues a la web y te la compres, ¿no? Ahora esto se está diversificando más, con nuevos canales, con Instagram que aparece en Google, el ChatGPT, no sé qué. Pero bueno, en resumidas cuentas, el SEO sería eso. Y yo la mayoría del tiempo lo que hago es o bien crear aplicaciones que ayuden a que otras personas por su propia cuenta trabajen el SEO de sus proyectos, o yo directamente me meto en el proyecto del cliente y me pongo a pensar ya la estrategia, la implementación y lo voy haciendo yo por mi cuenta, ¿no? Entonces eso sería un poco lo que suelo hacer más de forma habitual, pero antes de llegar ahí, pues bueno, cualquier persona que emprenda da mil vueltas, primero de una cosa, luego de otra, pero bueno, hoy en día es a lo que me dedico. Vale, y he estado viendo que tienes un nuevo proyecto y me gustaría que nos hablaras de ello, porque ya estuvimos Venga. hablando por fuera de ello y me encantaría que lo hablaras porque me da mucha curiosidad. Sí, imagino que te referirás a la agencia de SEO justamente, porque en Ujú. verdad los proyectos que he ido creando son bastante recientes. En enero lancé mi primer SaaS de SEO y ahora, pues hará unas semanas he lanzado mi agencia de SEO, pero bueno, yo llevo haciendo SEO como freelance, pues ya este es mi cuarto año como autónomo aquí en España. Y bueno, esta agencia pues un poco surge la necesidad de, estoy trabajando mi marca personal, pues cada vez vas haciendo un poco más de ruido, te van conociendo más en el sector. Cuando alguien busca algo de SEO, pues aparece por ahí tu nombre, ¿no? Y poco a poco van llegando más oportunidades y más propuestas y una persona sola como autónoma, pues llega a un punto en el que no puede pillar más proyectos, ¿no? Porque al final, pues es tu tiempo por dinero y una forma de escalarlo, pues es justamente montando una agencia o un producto en el que tú pues te sales un poco de esa pieza que ejecuta todo y vas apoyándote más pues en otras personas que te dan su tiempo, ¿no? Para que vayan ejecutando estas acciones y mejoras en SEO y luego ya también pues procesos, automatizaciones, herramientas y todo esto que un poco pues te ayuda a entregar un buen producto, que el cliente esté contento y que no seas tú la persona que está haciéndolo todo, ¿no? Totalmente. ¿Y en qué momento tú decidiste decir, yo soy freelance, pero tengo que montarme algo porque no doy abasto o porque estoy cansado de trabajar tanto? ¿O en qué momento dijiste, hay que cambiar? Pues la parte de montar una agencia, yo nunca he sido, o sea, la parte de servicios me ha generado siempre un cierto rechazo, digamos, porque al final no es tan escalable como podría ser un software. De hecho, mi software dio la luz antes que la agencia, ¿no? Porque yo siempre, pues, me gusta más, tengo más preferencia por ese tipo de modelo de negocio donde te da igual que haya un usuario que 1.000, que 1.000.000, ¿no? Mientras el sistema lo aguante, te daría exactamente igual. El problema de eso es que los softwares necesitan tiempo, es más complicado pues escalarlos y conseguir vivir del 100%. Entonces, de algo hay que vivir. Y lo más fácil para vivir, si estás vendiendo un software de SEO y estás trabajando en tu marca personal de SEO, pues es ofrecer el servicio de SEO. El tema es que como freelance, pues siempre tienes ese cuello de botella de cuántos proyectos puedo abarcar sin morirme, ¿no? Entonces, Hmm. problema de esto, al final el número de proyectos que trabajas es más limitado, pues 4 o 5 proyectos máximo para dar un buen servicio a todos, y el problema de eso es que si uno de esos proyectos se cae,
tu facturación pues se ve mucho más resentida. No es lo mismo tener 10 proyectos o 100 proyectos que tener 5. Si uno de ellos se pierde, pues al final siempre se va a notar más, ¿no? Entonces, para evitar ese peligro, ese problema que podemos tener una persona autónoma de que la facturación dependa tanto de muy pocos clientes, es cuando vi que valía la pena pues, montar un poco más de estructura y tener alguna persona que te esté apoyando con esto. Vale, ¿y actualmente qué tienes? ¿Tenéis una oficina? Supongo que no. Pero ¿cuántas personas tienes trabajando, por así decirlo, para ti? O... Sí, nada, aquí no hay oficinas, es todo en remoto porque al final con los clientes Sí, no me hay que ir. imaginaba porque al final no necesitas estar ahí. No, a ver, que Hmm. hay muchas agencias que tienen oficina y por mí cada uno que haga lo que prefiera, pero yo estoy muy cómodo trabajando desde casa, a mí me gusta organizarme así y al final eso también me abre las puertas de poder contratar talento en cualquier parte del mundo. Entonces, yo estoy cómodo trabajando así y luego también, pues eso, tengo esa capacidad de poder contratar a alguien de cualquier otro lugar que pueda tener, pues a lo mejor, no sé, al final yo creo que cada vez más personas o los que son buenos prefieren vivir donde quieran y dar un servicio en remoto, que luego hay otros que les gusta el cara a cara o hacer amigos en el trabajo, etcétera, pero yo nunca he sido partidario de eso. Entonces ahora mismo en el equipo somos 3 personas, estoy yo y mi pareja también, ella es diseñadora freelance y ahora me está echando una Ujú. mano también en el proyecto, ella también es autónoma y había mucho trabajo y dije, vente para aquí, me echas una mano y bueno, ahora pues estoy como uno de sus clientes, uno de más de sus clientes y luego tengo otra persona que está a media jornada, que también es autónoma, o sea que al final no tengo empleados que yo le pago la seguridad social, etcétera, yo colaboro con otros profesionales freelance, sí que tenemos un pacto de X horas mensuales o X proyectos y cosas así, pero al final pues el trabajar con un equipo freelance es mucho más cómodo y te quitas un montón de papeleos, de contratos, de nóminas, etcétera, que al final pues te pasan factura, le pagas y ya está. Totalmente. Yo la verdad que hago exactamente lo mismo que tú porque te evita mil líos. Sí. Vale, y volviendo a la aplicación web que estás desarrollando, que has dicho que al final es más complicado, ¿cómo te surgió la idea? ¿Viste la necesidad y encontraste el MVP o te la dijo un amigo? Pues este no es mi primer software. A ver, yo cuando acabé la carrera, un poco más remontándome tiempos atrás, yo estudié algo que no tiene nada que ver con lo que estoy ejerciendo actualmente, no tiene nada que ver con marketing, ni con SEO, ni ADE, ni nada de esto. Y yo cuando salí de la carrera, yo tenía claro de que quería emprender y montar mis proyectos, que si Silicon Valley, etcétera. Entonces yo ahí monté una primera startup que era un comparador de precios de productos del hogar, entonces ya tenía mucha base tecnológica. Y yo ahí, pues éramos 2 en el equipo, el programador y yo, y ahí fue un poco cuando empecé a aprender a programar con ayuda de este socio, porque yo pues de programación no tenía ni idea, pero llegó un punto en el que había mucho trabajo de programación y empecé a toquetear algunas cosas, siempre asesorado con él y ahí fue cuando fui profundizando en estos temas, ¿no? Luego este proyecto no salió bien, estuvimos 2 años trabajando en él y al final pues tuvimos que descartarlo y ahí monté otro software que era un proyecto que yo monté 100% por mi cuenta, que ahí ya había salido las IA, entonces pues ya era más fácil porque te apoyabas en el ChatGPT, en el Cloud, cualquiera de estas. Y bueno, pues ahí pues tienes un socio o tienes a alguien más senior al que le puedes hacer preguntas, etcétera. Y yo ahí monté un software que era para planificar menús semanales, porque yo tenía ese problema, esa necesidad para mí, porque justo me había independizado y tenía ya que empezar a organizar lo que voy a comer, etcétera. Y tenía una herramienta en Coda que es como un Excel con superpoderes. Pues ahí se lo enseñé a compañeros, amigos, hostia, qué guapo, no sé qué, y me dijeron que montase un SaaS. Y como yo quería montar un proyecto por mi cuenta para aprender, pues monté ese primer SaaS sin muchas más pretensiones que ver qué tal funcionaba, etcétera. Facturé unos 200 eurillos y bueno, por ahora está un poco más aparcado, pero ahí sigue vivo. Y el problema que me vi con ese proyecto era que al final necesitaba, o sea, estaba en un sector que yo no dominaba, que era la nutrición, y para poderlo crecer o dar un mejor producto o servicio, pues
necesitaría buscar esa figura experta, esa persona en la que apoyarme para si voy a crear contenidos, si voy a dar ponencias, si voy a hacer, no sé, mejorar el producto, pues al final tiene que haber alguien ahí detrás viendo que esté todo bien, ¿no? Entonces ahí viene el problema de que, vale, yo estoy de creador, de haciéndole marketing y todo, pero no es algo que yo controlase y tendría que meterme mucho en el sector si quisiera darlo a conocer y bueno, al final pues salía de mi área de experiencia y tampoco quería profundizar tanto en la nutrición. Y entonces ahí dije, ostras, si estoy haciendo SEO todo el santo día, si quiero buscar proyectos, software, no sé qué, ¿por qué no monto software dentro del SEO? Porque al final la audiencia que yo tengo, por un lado, más de emprendedores, gente que le interesa temas de marketing, etcétera, están interesados, quieras o no, pues en este mundillo, tiene más sentido venderles un software de SEO que venderles un software de nutrición, que al final todo el mundo come, pero al final tiene más afinidad, ¿no? En un producto de SEO que un producto de nutrición. Y ahí fue cuando dije, vale, tengo que montar algo en mi nicho que yo pueda ofrecer, igual que ofrezco un servicio, puedo ofrecer un curso, pues un software de SEO. Y ahí ya pues Qué bueno. quiero montar un software de SEO y ahora busco qué software monto, porque al final no es un sector nuevo donde no hayan software, hay gigantes que están incluso, creo que alguno de ellos, no sé si Senras cotiza en bolsa, vete a saber, ¿no? Pero hay proyectos que son muy tochos. Entonces yo lo que hice fue buscar qué otros softwares podrían haber dentro del mundo de SEO que no sean tan horizontales, porque querer montar un Senras o un Href versión casera, ¿no? Versión española mía por mi cuenta, tampoco tiene Sí, mucho sí. sentido porque no puedes competir contra un Amazon, ¿no? Amazon solo hay uno y te va a ser mucho más complicado. Si no tienes inversores, equipo, etcétera, no te vale la pena. Entonces yo aposté más por algo verticalizado, que era un software que sea específico de X cosa. Entonces estuve viendo opciones y una de ellas pues se presentó el software para hacer auditoría SEO, que es un poco lo que se hace al principio del proyecto. Te viene un proyecto nuevo y tú haces un análisis pues para ver cuántas páginas tiene, cómo está su estado general, si hay mucho trabajo, si no, y así un poco te haces una idea del curro que te va a suponer luego trabajarlo y por dónde van los tiros. Entonces vi que había una oportunidad ahí, vi que habían software que estaban facturando, vi que pues si voy a empezar a trabajar en la parte de software de SEO, pues tiene sentido seguir un orden, ¿no? Entonces y también me podría servir, ese producto me podría servir para conseguir leads, porque yo le puedo decir, oye, ponte aquí tu web y te hago un análisis gratuito, tal, tal, ¿no? Entonces me servía también como puerta de entrada para luego ofrecerle otras cosas. Entonces, bueno, lo vi que podía encajar, vi que había oportunidad a nivel de competencia que no estaba muy, que no era muy loco y luego ya pues que había volumen, que había interés y ahí monté un MVP rápido, lo fui validando con la audiencia que tenía por redes sociales, por newsletter, ir contando por la idea que tenía, hacía reuniones con posibles clientes a ver si tenían interés, hice alguna venta antes de que el producto estuviese terminado y bueno, y ahí poco a poco pues fui construyéndolo y validándolo, etcétera. Me alargué un Qué poquito, bueno. pero bueno, Y ese es el no, resumen pero de... genial, genial, joder. Y actualmente, ¿cómo ves el software? ¿Ves que sigue teniendo potencial o que está un poco estancado o cómo lo ves? Pues conseguí facturar casi 2.000 euros con el software cuando lo lancé y Ujú. los meses posteriores, que no está nada mal, o sea, es mi récord actualmente de que me paguen por picar código, porque yo al final Sí. código lo hago para mis cosas y ya está, ¿no? Pero alguien que me pagase por yo estar tecleando ahí haciendo PHP y no sé qué, me pareció muy loco en su momento. Y entonces, Qué bueno, bueno, sí, sí, total. facturé esa cantidad al inicio y vendiendo sobre todo licencias de por vida, de pago único y puedes usar el software con límites, pero ya no tienes que hacer más pagos. Y eso al final es un Ujú. modelo que, pues, que tienta mucho, ¿no? A la persona, es una oferta muy irresistible y incentiva también pues, que tengas primeros usuarios interesados en tu producto, ya tienes un primer ingreso, un poco de cash flow, etcétera. Y entonces pues saqué unas, no sé si eran 50 o 30 licencias de por vida, las vendí no costó demasiado y Ujú. ahora el reto está en escalarlo en ingresos recurrentes, porque al final la gracia del software es tener MRR, ¿no? Que es ingreso mensual recurrente Sí. y ahí es un poco donde me encuentro ahora, viendo cómo tengo que preparar la parte de marketing, cómo tengo que preparar el producto para conseguir que una persona vea valor
en pagar mensualmente por la herramienta. Entonces, es un poco el reto que me encuentro y lo que estoy trabajando un poco en paralelo también con la agencia, etcétera. Porque como te comento, al final hay que priorizar el tiempo y actualmente pues el software no me está dando demasiado ingreso, más allá de lo que dio en su momento con los Lightstream. Entonces, claro, ahora tengo que priorizar un poco más lo que estoy montando de la agencia, que es un poco lo que quiero que sea el músculo financiero que me permita pues ir mejorando este producto, ir creando otros productos que yo pueda usar internamente en la agencia, bueno, un montón de movidas que tengo por dentro, pero ese Sí. será un poco el estado que se encuentra. Vale, y me has dicho que estás intentando equilibrar un poco. Vale, y tú como autónomo, como emprendedor que eres, ¿cómo equilibras tu día a día? Es decir, ¿trabajas 16 horas o 2 y le dedicas una al software o cómo lo haces? Pues yo personalmente curro bastante. Estoy abriendo muchos frentes, que si la marca personal, que si la agencia, que si el software. Entonces, si quieres hacer tantas cosas a la vez, como no eches horas, es inviable. Sí. Entonces, yo ya acepté de que estoy en un momento de empujar mucho, trabajar mucho. Yo más o menos hago una jornada semanal de unas 60 horas, por ahí ronda, que también incluye sábados y domingos. O sea, mi día a día de lunes a domingo suele ser bastante igual. Entonces, Ujú. ahora que incluye el componente de agencia, estoy un poco reorganizando a nivel diario cómo lo puedo hacer, porque al final, pues antes yo lo gestionaba sin equipo, sin tener que hacer tanto proceso, etcétera. Entonces, ahora me encuentro en ese momento de transición de a ver cómo lo organizo. Pero bueno, lo que suelo hacer a nivel semanal, yo genero la planificación de qué objetivos me gustaría haber cumplido a la siguiente semana y a nivel diario voy diciendo, pues vale, este día tengo que tener hecho tal cosa, el día siguiente tengo que tener hecho esta otra cosa, y entonces voy por objetivos de diariamente que tengo que ir cumpliendo y semanalmente, ¿no? Claro. Y bueno, me intento levantar sobre las 7 más o menos para empujar los proyectos lo antes posible y luego ya por la tarde un poco más tranquilo, ya se ha gestionado todo lo urgente, digamos, y ahí es cuando saco un poco más de rato pues para avanzar las herramientas o generar a lo mejor alguna plantilla o algún sistema que me pueda servir para luego la parte de la agencia, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Y algo que me está pasando a mí, yo estoy en el mismo punto que tú. Algo que me está pasando a mí es que me estoy dando cuenta que no me está dando tiempo a estudiar o a aprender cosas nuevas, sino que estoy tan centrado en el trabajo que veo que sacan cosas nuevas y no me da tiempo a estudiarlas. Es verdad que en el día a día vas aprendiendo poco a poco porque no te queda otra, pero no es como al principio que digo, joder, pues ahora me voy a comprar esto para estudiarlo. ¿Tú eso Claro, cómo lo llevas? eso al final es un poco de FOMO, ¿no? De miedo de perderte algo que te podría ayudar muchísimo, te podría aumentar la productividad por dos, etcétera. Hmm. Yo también pasé momentos de mucha formación, de aprender, bueno, de pillarme casi todos los cursos que me encontraba, empaparlos, etcétera. Pero claro, el curso por sí solo está muy bien, te ayuda a pensar mejor, pero al final, si no te encuentras poniéndolo en práctica, tampoco le vas a sacar ningún tipo de provecho. Entonces yo creo que va por etapas. Al principio pues era mucha información y poca práctica. Ahora estoy en un momento más de práctica y menos formación, pero ahora estoy siendo más selectivo. Yo a lo mejor pues con toda la formación que he ido acumulando y aprendiendo y demás, pues si yo ahora me encuentro un reto en concreto, sé que tengo tal recurso que si me hace falta, pues voy, lo reviso, lo vuelvo a leer o a ver si es un vídeo y lo pongo en práctica, ¿no? Entonces ahora soy más selectivo de tengo X problema, voy a ver si tengo algo que me pueda ayudar a hacerlo mejor o avanzar más rápido, etcétera. Si es que sí, pues lo consumo y si es que no, pues nada. Pero no tengo ahora mismo ese miedo de me voy a perder algo. Sí que, pues bueno, tengo Twitter por ahí o alguna newsletter que te vas entrando de algunas cosas y dices, vale, pues lo apunto en el listado interminable de cosas que algún día me gustaría ver. Y ese Total, listado, total. pues lo voy revisando en esa planificación semanal, pues voy viendo el listado y digo, pues mira, esta semana tengo tal problema, pues me gustaría profundizar en X cosas, ¿no? Entonces yo ahora, por ejemplo, que estuve montando la agencia, pues yo contraté una mentoría de una persona que me pudiese ayudar, que ya haya pasado por eso, ¿no? Y me ayudase a montar la agencia, porque era algo que yo tenía ese problema en este momento. Hace
5 meses que yo no tenía pensado montar una agencia, ni me había replanteado el contratar ese tipo de mentoría o ese tipo de formación, ¿no? Entonces ahora ya que estás en el ruedo, yo creo que hay que ir formándose conforme vayan saliendo nuevos problemas y no pues acumular formación pues porque sí. Qué bueno. No, la verdad que no te falta razón, toda la razón. Vale, ¿y qué planes tienes a futuro para tu negocio y para tu vida profesional? Pues a futuro, a ver, el reto número uno es la parte de la agencia, conseguir que funcione lo mejor posible, porque al final te digo que es lo que estoy trabajando actualmente. Entonces, conseguir que el equipo pues trabaje bien, que haya los mínimos problemas posibles, que entreguen un resultado de calidad y también tener, pues ya cuando tengas eso más resuelto, ¿no? Pues ir escalando a clientes para conseguir ese músculo financiero, ¿no? Entonces, mi primer objetivo actualmente sería llegar a los 10.000 de facturación recurrente con la agencia, siendo poquitas personas en el equipo. Mi idea no es crecer demasiado en miembros, sino pues todo lo posible en plantillas, automatizaciones, scripts, todo lo que pueda ser susceptible a que lo haga una máquina, pues muchísimo mejor. Y bueno, mi objetivo actualmente sería ese, es un poco lo que tengo en meta para llegar antes de final de año. Y mientras tanto, pues eso, lo que te comento, ¿no? De ir creando nuevos sistemas, nuevas herramientas, porque al final lo de la herramienta esta de auditoría SEO que se llama Rook Audit, la idea también es que me sirva para dar yo el servicio. Entonces, igual que tengo esta que me hace el análisis SEO, ahora estoy creando otra que me ayude a toda la parte de creación de contenidos, porque esa es una parte muy importante del SEO. Entonces, la idea es ir creando herramientas internas y mientras las voy refinando, validando, etcétera, pues puedo ir viendo si tiene sentido abrirlas a un público que no tenga que ver con la agencia, ¿no? Y venderlas también como modelo de SaaS, etcétera. Pero eso será un poco más a largo plazo. Por ahora, el objetivo número uno es llegar a esa cifra de facturación con la agencia y ya puedes estar un poco más tranquilo con que tienes ya unos ingresos recurrentes más o menos estables, que ya te van llegando oportunidades de forma frecuente y luego ya puedes escalarlo con sistemas, con softwares, etcétera. Qué bueno, qué bueno. Vale, y a la hora de contratar, ¿cómo has contratado o subcontratado en este caso? ¿Cómo eliges al personal? Pues yo aquí me he apoyado de una empresa que ya tiene como su pool de freelance, que tiene pues diferentes sectores, ¿no? Un diseñador, un copy, uno de SEO, etcétera. Entonces yo me he apoyado en ellos para hacer esa búsqueda y ese contacto. Entonces ellos me han pasado una selección de 4 o 5 perfiles. Yo los reviso, veo qué necesidades tengo, voy haciendo un descarte de cuál creo que se asemeja más. A lo mejor si yo necesito a alguien más SEO estratégico, me ponen a una persona que sabe mucho de programación, mucho de SEO técnico, pues podría estar bien, pero no es lo que estoy buscando en este momento, entonces pues vas afinando un poco más la búsqueda, ¿no? Luego ya lo que hice fue una entrevista con la persona, hacerle algunas preguntas, pues situaciones imaginarias de si pasa esto, cómo actuarías, si ocurre esto, pues qué sucedería, no sé qué, ¿no? Ver un poco pues, su forma de pensar, qué habilidades tiene, etcétera. Y luego también lo último que hice fue una pequeña prueba de una media hora, cosa así, de mira, en este caso te paso un contenido preparado por un redactor y quiero que lo revises, te paso los criterios que yo evaluamos para ver si está bien, mal, etcétera. Entonces, pues su trabajo era revisarlo y ver pues qué cosas estaban bien, qué cosas habían que mejorar, ¿no? Y así ya ves un poco a nivel, pues ya saltando en el campo, ¿no? Digamos, qué tal se desenvuelve, porque al final yo creo que hasta que no ves cómo trabaja y luego también pues un periodo de un par de semanas, 3, que ya cuando estéis trabajando pues veáis qué tal va todo, si va fluida, la comunicación, las habilidades que tiene, todo eso. Pero bueno, tampoco tengo tanta experiencia contratando porque esta es mi primera persona, la otra es mi pareja que esa pasó un Ujú. proceso de selección distinto. Pero Total. bueno, es un poco lo que he seguido y bueno, también apoyándome de la IA, pues cuando hacía las entrevistas tenía un software para grabar la pantalla, entonces pues le pasaba los transcritos, mira qué tal, qué te parece, estos son mis requisitos, Sí. estos son los resultados de la prueba, y ahí pues vas hablando con la IA, y te dice, pues este perfil podría estar muy bien por este otro, por no sé qué,
y un poco a usarlo así como asistente también es algo que utilicé. Qué bueno, qué bueno. Y como autónomo, ¿qué es lo que...? Porque ya llevas varios años, no es que sea el primer año. Como autónomo, ¿qué es lo que más complicado te ha parecido? Supongo que habrá sido el tema papeleos, pero aparte del tema papeleos, ¿cuál habría sido lo más complicado? A ver, yo creo que lo más complicado para mí sería, o sea, a ver, eso puede variar también, depende de la persona. Hay algunos que para que el tema de organizarse uno mismo, ¿no? Y tener Sí. infinitas posibilidades de hacer lo que quieras, pues eso podría ser muy difícil. Otros podría ser el tema de, vale, tengo que hacer X tareas, ¿cómo las puedo organizar pues para llegar a los objetivos, los entregables, etcétera? Ese en mi caso tampoco sería ningún problema. Yo creo que lo que más me ha costado ha sido el tema del nicho, el sector al que dedicarme o al que ofrecer el servicio. Primero, porque no quería ofrecer servicios nunca, o al menos cuando empecé nunca quería ofrecer servicios. Yo ya empecé directamente montando una startup y yo iba a estar en Barcelona, en no sé qué, con inversores y tal. Bueno, los Ya. pajaritos que tienes al principio cuando montas un primer proyecto y demás. Y luego ya ese paso de, vale, pues parece que no ha funcionado, vamos a tener que vivir de algo, hay que dar servicio, etcétera, y ir encontrando, pues vale, yo en mi caso, pues soy una persona que sabe hacer muchas cosas, porque al final para montar un proyecto eres una persona muy, no sé, como multidisciplinar, ¿no? No sé cómo llamarlo. Sí. Entonces, claro, yo puedo ofrecer servicios de un montón de ramas distintas, que si te hago la web, que si te hago el copy, el marketing. Ahora incluso a lo mejor podría ofrecer hasta servicios de programación, pero claro, Sí. eh, no, si quieres venderte o establecerte una marca, no va bien decir, hola, soy Cristian y hago de todo. Eso Ya. no te va Tiene a que ser contratar experto, nadie. sí. Claro, no te va a contratar nadie por eso. Al final lo que buscan es un experto en su problema en concreto y ya está, ¿no? Entonces, ahí dediqué un par de años dando tumbos hasta que ya finalmente decidí, pues mira, voy a enfocarme en SEO. Y ahora en concreto, pues voy a enfocarme en SEO para startups. Hasta que Ujú. logré decidir eso, pues ahí dediqué bastante tiempo. Vale. Y el tema papeleo, ya te lo he dicho que es lo más complicado, pero tú al final, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces? ¿O te lo hacen todo, absolutamente todo? ¿O tú haces las facturas? ¿O cómo lo llevas? Yo no lo veo tan complicado. A ver, también te Ujú. digo, también me imagino que dependerá de la persona y Sí. la cantidad de facturas y gastos, ingresos que puedas mover durante el mes. Ujú. Pero a ver, sobre todo si estás empezando, yo Sí. uso un gestor bastante barato, que es el software de contabilidad y luego resolución de dudas con un ticket. Ujú. Y estoy pagando unos 50 euros al trimestre, que al Ah, final qué bueno. es súper low cost de yo me hago todo. O sea, lo bueno que tiene es que es muy barato, lo malo es que tú te lo haces todo. Pero también Ya. cuando yo empecé no quería delegarlo absolutamente todo porque me gusta, primero me gusta saber lo que estoy haciendo, lo que hay que hacer y luego ya Ujú. si eso lo delego, que eso también se aplica tanto en la agencia como en cualquier cosa. No me gusta contratar a fulanito que haga una tarea si yo no sé Ya. cómo funciona o si la está haciendo bien o qué hay que hacer. Porque si luego en Ujú. cualquier momento fulanito falla, la tengo que hacer yo y si no tengo ni idea pues voy a tener graves problemas. Ya. Entonces, yo cuando me hice autónomo, yo soy la persona que crea las facturas, que contabiliza los gastos, que presenta los modelos en Hacienda, siempre, pues bueno, teniendo la posibilidad de preguntarle a alguien que sabe más que tú, que en este caso Ujú. era el gestor que yo le estaba pagando para poderle hacer preguntas por ticket, pues teniendo esa persona a la que apoyarme si tengo alguna duda, pues he sido yo la que se lo ha organizado todo. No es complicado, pero sí que es un palo de pereza, digamos. Sí. Sobre todo a nivel trimestral, tener que subir todos los gastos, etcétera, cada vez pesa más porque, bueno, vas contratando más herramientas, ahora que montas la agencia, que si el CRM, que si el gestor de tareas, que si la herramienta para grabar vídeos. Ahora tengo muchos más gastos que los que tenía cuando empecé. Entonces Mm. ahora pues los papeleos también se van haciendo cada vez más grandes y ahí ya es cuando digo, pues a lo mejor me interesa ir delegando ciertas partes. Pero al principio yo creo que lo más sencillo y lo que recomiendo es, aunque sea aburrido,
primero aprender tú un poco cómo funciona, porque al final vas a tener muy pocas facturas y va a ser mucho más sencillo aprenderlo al principio que no cuando tengas un montón de movimiento. Genial, genial. Yo la verdad que hago como tú un poquito. Es verdad que tengo el gestor que siempre me apoya, que es físico, no es todo con ticket, y le puedo Ujú. escribir cuando sea, pero es prácticamente igual. Claro. Y vale, yo te conocí por Chema y también estuve viendo tu perfil de LinkedIn y tienes un perfil de LinkedIn que es bastante potente y me encantaría que nos contaras cómo lo llevas tú, el perfil de LinkedIn, qué es lo que haces. ¿Te apoyas todo, ChatGPT y te lo hace todo o le vas contando cosas o todo a mano? ¿Te refieres a publicaciones y Sí, contenido? eso es, a publicaciones. Al final he visto que tienes publicaciones con mucha interacción, que al final en LinkedIn es complicado, bueno, complicado, es como todas pillarla, Ujú. pero LinkedIn me parece muy curiosa de que siendo, vamos, dedicándote a lo que te dedicas, estés teniendo tanto potencial por ahí. Sí, al final yo creo que lo importante o lo que te diferencia a LinkedIn es un poco el contar tu historia como fundador, como emprendedor, lo que vas haciendo, el camino que vas recorriendo. Yo creo que eso siempre ha tirado mucho, es al final pues un poco curiosidad, ¿no? Cotillear qué está haciendo, qué le funciona, etcétera. Entonces yo creo que ese tipo de contenidos funciona muy bien y si luego lo vas combinando con unos más educativos de tu sector, con CTAs o he preparado tal recurso, te lo entrego, tal, tal, todo eso funciona muy bien. Y la parte de lo que has comentado de pues uso ChatGPT, no lo utilizo, etcétera, yo creo que aquí se aplica justamente lo mismo que te he comentado antes de primero aprender tú y luego delegarlo. Aquí es lo Sí. mismo. Primero tienes que escribir tú a mano, pensar muchísimo cuál es tu estilo, escribir, probar, 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 hasta que ya más o menos tu forma de escribir ya esté más definida, que tú le pases, que llegue el momento en el que hoy en día, joder, he leído tu texto, tío, y se le lee que lo dices tú, parece que estoy hablando contigo, no sé qué. Cuando llegas a ese punto, dices, vale, ya parece que estoy empezando a generar mi tono y mi lenguaje de marca, etcétera. Porque al final, cuando empezamos, puede pasar que, o bien es en LinkedIn, ¿no? Suele pasar mucho de que escribamos así eh, como encorsetados, que es súper serio y eso no llama la Sí, atención muy para nada. formal. Mm. O si te, no sé, por ejemplo, los referentes que hay ahora, que si Irra Bravo, Monje Malo, pues te formas con ellos, ves su forma de escribir y de ostras, me gusta mucho, qué curiosa, le voy a copiar y pones a Mm. escribirte tus correos o tus contenidos como él, al final se nota que no es como eres tú, ¿no? Al final lo que hay que hacer es auténtico, cada uno puede escribir como propiamente es, expresarse como es, etcétera. Pero al final todo eso es un proceso. Al principio vas a escribir o vas a hablar, todos tus contenidos, tus comunicaciones se van a parecer mucho a X o a Y, a quien tú tengas por referente, porque te gusta cómo lo hace y porque es mucho más sencillo copiarte de ellos que inventarte tu propio estilo al principio, pero ya a medida que vas haciendo más contenidos, pues poco a poco vas encontrando tu tono y ahí ya pues es cuando dices, pues vale, ahora ya tengo mi marca más definida y ahora pues a lo mejor sí que me puede interesar apoyarme en la IA para que me ayude a ir más rápido, porque yo ya tengo mi base de datos de, pues te paso 300 correos míos, post de LinkedIn, etcétera, y mis copies de las web, etcétera, para que veas cómo escribo yo, cómo me comunico y cómo es mi forma, mi estilo y todo, ¿no? Entonces, como ya tienes bien hilado eso, es cuando tiene sentido apoyarte de una IA y no empezar de cero sin saber propiamente ni cómo hablar, etcétera, y ponerte ya a delegarlo a un chat o a cualquier otro tipo de inteligencia. Vale, es decir, que lo que tú recomendarías es empezar escribiéndolo tú, empezar a notar cómo funciona todo y una vez ya veas que funciona, que sabes cómo va un poquito, empezar a ir a delegando e ir manejándolo, vamos, moldeándolo Claro. un poco, ¿no? Sí, pero siempre al final Vale, tienes que ir supervisando. O sea, tampoco es cuestión de copiar, copiar pegar y y ya pegar, sí. está, sino que es, Ya, lo ves y dices, oye, pues esto de aquí no me encaja, yo no lo hablo así. Lo principal ya. es el tener claro cómo te vas a comunicar tú, cómo eres y cómo saldría un texto bueno escrito por ti, tecleándolo o dictándolo en voz. O sea, cuando llegues a ese punto de, mira, ya sé escribir bien, ya me identifican, ahí ya te preocupas por si te interesa delegarlo o no, o automatizarlo de alguna forma. Ujú. Vale, vale, genial. Y vale, y una de las ya de las últimas preguntas que te quería hacer es ¿qué
cómo lo hacías y qué cambios has visto en la hora de conseguir clientes. Es decir, cómo los conseguías antes y cómo los consigues ahora y si ha habido mucho cambio. Vale. Pues siendo freelance, la mayoría de clientes que tenía, por no decir todos, han sido recomendaciones de o bien estás en comunidades y te vas haciendo tu huequito por ahí, te van recomendando otros amigos, etcétera, otros profesionales. La mayoría de clientes han sido boca a boca al principio. Ahora que he montado agencia, estructura y tengo la posibilidad de coger más proyectos, es cuando estoy explorando otros canales. Porque lo bueno del boca a boca es que la persona recomendada es altamente probable que consigas cerrarla, porque al final ya viene casi el trabajo hecho por la otra persona. El problema de eso es que tú no controlas cuándo puedes recibir un nuevo cliente de una recomendación, ¿no? Al final no es un canal que tú puedas No. controlar y digo, vale, pues ahora abro agenda y quiero 5 nuevos proyectos. A ver, recomendadme. Eso no funciona así. Entonces, Ya. la parte de inbound, que sería que la persona llega a ti, es importante trabajarla porque es lo que mejor conversión pueda tener, pues eso, hacer amistades, ayudar a otras personas, crear contenidos, toda esa parte es muy importante irlo trabajando, pero ahora la que he estado explorando es el canal de yo ir a buscar el cliente, que se llama Outbound, en el que, pues en este caso lo hago con correos en frío, descargo una lista de correos, voy enviando mensajes, hago llamadas de venta, todo eso que no había hecho antes nunca, porque al final, pues si alguien viene recomendado, pues te hablas con él, ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes? No sé qué, tal, venga, sí, te puedo ayudar y listo. Ahora tienes que convertir, ¿no?, a una persona que no te conoce de nada y que a lo mejor ni se estaba planteando de que tenía ese problema, ¿cómo haces tú para conseguir cerrarlo y venderle tu producto o servicio para ayudarle, ¿no? Entonces es un poco también el reto que me he estado encontrando ahora y trabajando mi parte más de vendedora que no me había hecho falta. Sí que la he trabajado en textos, pero cara a cara, como estamos tú y yo ahora, y ponerme a vender y a trabajar objeciones y demás, es algo que no había hecho nunca. Pero bueno, te da esa tranquilidad también de, mira, pues necesito o quiero buscar X proyectos, porque tengo hueco, porque quiero escalar o lo que sea, o voy a incorporar un nuevo miembro al equipo. Pues yo tengo la seguridad de que tengo un sistema que si lo acciono, me llegan propuestas. Y si las trabajo bien, pues es posible que las venda, ¿no? Y consiga Vale, ¿y nuevos. todo lo haces de manera automática o uno a uno? Es decir, ¿los personalizas totalmente el email o la llamada o es a mogollón? Al principio es más a volumen y a ¿Sí? medida de que vas obteniendo respuestas positivas, ya lo vas dando tú más el toque humano. O sea, al Ajá, principio es más a volumen, a enviar miles de correos, a ver si alguien está interesado, tiene necesidad de trabajar el SEO o lo que sea. Y luego sí. ya, una vez que te da la respuesta afirmativa, pues ya os conectáis, le haces la propuesta, le explicas, haces un análisis de su web, todo eso es parte humana aún. ¿Y eso a través de LinkedIn, quieres decir, o todo email? En este caso es más por correo. Por LinkedIn Ajá, lo que hago es trabajar las relaciones. Ahí es más sí. trabajar, pues el que te conozcan, ayudar a la persona, hablar, aportar valor. LinkedIn es un poco más a largo plazo y más por el tema de inbound y trabajar una marca que sea más reconocida a Sí, largo plazo. claro, claro. Y para email, que si puedes recomendar una aplicación, es decir, pues mira, yo para enviar emails masivos o tal, pues MailChimp o alguna que utilices tú. Claro. Esta que has comentado de MailChimp no serviría ¿Mm? porque esa es una herramienta de newsletter, digamos. Es para hacer Ajá, email marketing. En vale. cambio, la diferencia es que tú en este caso no tienes el consentimiento de la persona para meterla en ninguna newsletter. Entonces Claro. ahí la dinámica es distinta. Entonces yo he Ujú, utilizado dos herramientas. Una se llama Gmas, Gmas, ujú, que se integra con Gmail y para, pues, para campañas pequeñitas, para no complicarse demasiado, funciona muy bien. ujú. Pero ahora que estoy yendo más a volumen y enviando miles de correos semanales, pues ahí ya estoy usando otras herramientas y en este caso la más popular y la que yo utilizo se llama Instantly. Ujú. Qué bueno. ¿Y qué lo haces todo a través de con procesos de inteligencia artificial que te encuentra el email y lo personaliza un poco Sí, o tienes algo a similar alguien a para eso. ello? Sí. No, eso Ujú. es todo scripts,
Sí. plantillas de correo que más o menos funcionan para varios tipos de perfiles y luego Ujú. pues usas también la IA para añadir alguna personalización, etcétera. Vale. Y vale, para terminar, la última pregunta que tengo para ti es, bueno, dos preguntas. Venga. Para alguien que esté empezando en el mundo del SEO o todo en el mundo del emprendimiento del SEO, ¿qué le recomiendas? Es decir, si quiere vivir cuanto antes de ser consultor SEO, analista SEO, todo lo relacionado con SEO, ¿qué le recomiendas? A ver, lo principal es que pruebe muchas cosas y lo más rápido posible. Si estás empezando, lo más probable es que tengas poca experiencia y para conseguir vivir de ello necesitas pues estar seguro de que lo que tú ofreces es bueno y que puedes ayudar a la persona. Entonces, lo ideal, si no consigues, si por tu trabajo previo de ser autónomo no tienes esa experiencia, tendrás que buscarla por tu cuenta. Entonces, lo principal, si no consigues trabajo de lo tuyo, es que te lo inventes tú. Entonces, o haces trabajo fake de, pues hago, si eres diseñador, pues haces diseños de mentira, que nadie te los ha pedido, y dices, pues mira, he pillado la web de mi agencia y no, busca una web de cualquiera y dice, pues hago un rediseño y no sé qué, como si fuese un cliente o un trabajo que has hecho. Eso te permite pues mejorar en tus habilidades en la herramienta, te permite tener portfolio, te permite tener más confianza, etcétera. En mi caso, pues yo lo que hice fue montar mis propios proyectos. Yo monté la startup, monté nichos, monté blogs, monto proyectos propios que me permiten tener esa experiencia y que luego, si quiero trabajar el SEO de un cliente, pues tengo la seguridad de que al menos las bases las tengo claras y que he podido hacerlo en otros proyectos y es probable que para el suyo también pueda hacerlo. Entonces, el principal consejo que tengo es que pruebe mucho y que si no consigue trabajo de lo suyo, pues que se lo busque él. Y luego, pues, un poco también lo que te he comentado antes de que lo ideal es que el servicio que ofrezcas o por donde quieras tirar sea lo más específico posible. Sé que al principio va a ser complicado y no lo vas a tener nada claro porque si no sabes, pues, a lo mejor no tienes ni idea del mundo digital, pues va a ser complicado que elijas que si te gusta el SEO, que si te gusta el copy o qué no. Por eso ahí está lo importante de probar mucho. A lo mejor pues te montas una web en WordPress, que suele ser sencilla, hay un montón de tutoriales, que te montes un blog, una landing y que vayas probando, pues digas, mira, pues de todo el proceso que he hecho para montar esta web, lo que más me ha gustado ha sido hacer los textos, o me ha gustado mucho diseñar, o la parte de desarrollarlo me ha encantado, o ahora ver cómo crece el tráfico con el SEO me ha gustado mucho, ¿no? Ahí ya vas un poco viendo tu afinidad, qué es lo que se te da bien, qué es lo que también está demandado en el mercado, porque a mí a lo mejor se me puede dar muy bien, no sé, eh, Sí, alguna habilidad, redactar no me viene o un algo así. ejemplo, se puede dar bien alguna habilidad y esa habilidad pues a lo mejor no está demandada o ahora con las nuevas tendencias de IA, etcétera, pues puede peligrar en el futuro. Temas de redactor SEO, pues a lo mejor Hmm. no tiene sentido que te metas ahora mismo en ello, o sí, ¿no? Nunca se sabe dónde puede llevar, ¿no? Pero a lo mejor es un sector que puede estar más peligrado que otros. Entonces, un poco, pues valorar todos esos factores y ver, pues, a dónde puedes ir tirando. Pero al final va a ser un proceso mucho de prueba y error. Yo cuando empecé ofrecía marketing para emprendedores. No, yo primero Ujú. ofrecía ayuda al que quería emprender y luego me venían y digo, muy bien, ¿y cómo vas a ayudarme? Aspectos legales, ¿me vas a hacer la web? ¿Vas a hacer marketing? Ya. ¿Vas a hacer qué vas a hacer? Digo, no, hago marketing. Dice, vale, haces marketing, haces redes sociales, haces publicidad, haces email marketing. Digo, no, hago SEO. Y vale, haces SEO para qué? Para un e-commerce, haces SEO internacional, haces SEO local. No, hago SEO para startups. ¿No? Y al final el propio mercado y tu experiencia ya te va diciendo, vale, pues tengo que ir tirando por aquí y por allá. Ya, te va Y bueno, y que dirigiendo. no tenga miedo a probar cosas y a que le fallen, porque Mm. lo más probable es que falles un montón de veces antes de que algo te funcione mínimamente bien. Pero ¿qué es eso? Hay que principalmente empezar. No vale con yo quiero ser, es empezar. Que se forme y que vaya probando muchas cosas. Y ahí ya pues va a ir viendo por dónde tiene que ir tirando, por dónde sí, por dónde no, y que pregunte. Porque a mí, si viene una persona y me escribe y me dice, oye, Cristian, tengo dudas de no sé qué cosa, aquí en este sector, la gente que se lo monta por su cuenta, no sé qué tu experiencia, pero lo que yo veo es que la mayoría nos ayudamos entre nosotros. Si hay alguien que está empezando, lo más probable es que te echen una mano, te recomienden por dónde tirar o con quién hablar. Así que no tengan tampoco ningún tipo de vergüenza en pedir ayuda y lo más probable es que alguien le eche una mano
y le pueda asesorar. Genial. Vale, y la última pregunta. Si pudieras volver atrás, ¿harías algo diferente como autónomo? Es decir, ¿te saltarías algún paso? Yo creo que no, porque al final todas las experiencias han sumado a que esté en el punto en el que me encuentro ahora. Si no hubiese montado esa primera startup, pues no habría aprendido a programar siquiera, ni me lo habría planteado y a lo mejor ahora no estaría montando SaaS. Si no hubiese trabajado con el primer cliente de SEO, pues a lo mejor ahora no estaría dando servicios de SEO. No sé, yo creo que todo, si no hubiese quedado, por ejemplo, al principio yo tenía un cliente y una startup. O sea, montaba mi startup mientras tenía un solo cliente. Pues perdí ese cliente y me vi con, pues de repente, cero ingresos. Hostia, pues eso fue un palo brutal, ¿no? Y dices, vale, ¿ahora qué hago? No sé qué, un montón de estrés. Ahí aprendes de que no puedes depender de una sola fuente de ingresos. Entonces, al final, cada golpe que te puedas llevar te va a hacer que más adelante no lo repitas y busques alternativas y soluciones. Así que yo no me arrepiento de nada en concreto. Genial. Pues nada, Cristian, hasta aquí sería la entrevista. No sé si tienes algo que comentarnos, que quieras, no sé, promocionar o lo que sea. Adelante. Venga, pues nada, muchísimas gracias, me ha encantado. Espero que hayamos podido ayudar a alguna persona que nos esté viendo. Y nada, si alguien quiere hablar conmigo, comentarme cualquier cosa, mi web es cristianrico.com, la página personal. Y luego pues tengo el software que es rukaudit.com y la agencia de SEO es Ruklab. No sé si por ahí dejarás algún enlace por si alguien quiere cotillar, pero vamos, que si alguien Sí, tiene dejaré alguna duda, todos los enlaces. sea deseo, emprendimiento o quiere charlar, estoy más que abierto a conversar con cualquier persona que esté por aquí. Vale, genial. Pues nada, Cristian, ha sido un placer y espero volver a verte.